Bueno, precisamente conferencia de prensa de la ex procuradora Julia Príncipe. Vamos con eso. 10 de julio. La ministra me convoca a una reunión por el comunicado que el día viernes anterior al lunes, había sacado la Procuraduría para el caso Odebrecht, dando cuenta del pedido de inhibición formulado ante el juez Concepción Carguancho, que a su vez declaró fundado dicho pedido. Manifestó muchísima incomodidad, y no solamente de parte de ella, sino fue incomodidad del Ejecutivo. Me transmitió la incomodidad del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y del premier Fernando Zavala. ¿Acaso fungió de mensajera la señora ministra? Jueves, y precisamente olvidada, ante esa incomodidad, también mi respuesta fue: no voy a sacar a la procuradora Ampuero. Lo del procurador Amado Enco, un tanto que quedó para más adelante. Lunes, pues, hablé del lunes 10, ¿verdad? Estamos jueves 13 de julio. Pues, hablé del lunes 10, ¿verdad? Estamos jueves 13 de julio. Fui convocada por la ministra y a manera de ultimátum me pide que el día destituya a la procuradora Ampuero, que era un pedido del presidente de la República y del premier Fernando Zavala. Nuevamente, mi respuesta fue: no voy a sacar a la procuradora Ampuero. Si desean sacar a la procuradora Ampuero, señora ministra, ya sabe usted cuál es el camino. Tendrán que sacarme primero. Lunes 13 de julio quedó pendiente la conversación porque no quedó nada definido. El lunes 13, la ministra se acerca a las instalaciones del Consejo para preguntarme cuál era mi decisión. Mi respuesta fue: mi decisión, mi posición, ya la conoce, señora ministra. Es un no. No voy a sacar a la procuradora Ampuero. Y a la vez me dice que no había ningún inconveniente conmigo, que el problema era la procuradora Ampuero, que no les gustaba la procuradora Ampuero, que además que no me preocupe, que yo me iba a quedar como su asesora. Ante eso, también mi respuesta fue la siguiente: no me quedo ni como asesora, ni ocupando cualquier otro cargo. Y además, de manera coloquial le dije: si me voy a mi casa, como la vez anterior. Estaré un par de meses en casa disfrutando de mi familia, cocinándole a mis hijas, sobre todo el picante de cuy, ¿no? Y continuaremos luego se sabrá de Julia Príncipe. Pero además de ello, antes de retirarse, la ministra me dijo claramente: antes de tomar cualquier decisión, se le va a comunicar. Y el día de ayer, viendo el programa de televisión, la señora ministra lo que hizo fue anunciar su decisión de sacarnos del cargo.
Es decir, la señora ministra en el programa mintió, porque en ningún momento yo presenté mi carta de renuncia, ni tampoco acepté quedarme a trabajar en el ministerio. ¿De qué se trata esto, señores periodistas? Pregunto. En horas de la tarde, el día de ayer, la secretaria general del ministerio remite un documento sobre la supuesta vulneración al decreto de urgencia 003 del 2017. Ese documento fue trasladado al despacho de la doctora Ampuero, pero no se dio tiempo. No se dio tiempo para que la doctora Ampuero pueda responder, porque el anuncio fue rapidísimo, rapidísimo. Señores periodistas, lo que quiero decirles, y quiero que quede claro, es que la señora ministra mintió. Mintió al asegurar que había presentado mi renuncia, al asegurar que me quedaba trabajando como asesora, tanto así que la resolución que sale el día de hoy publicada, dando por concluida mis funciones, no habla de ninguna renuncia. Lo que dice es, dan término a la designación de representante de la ministra de Justicia y Derechos Humanos ante el Consejo de Defensa Jurídica del Estado en su calidad de presidente. En una clara injerencia del Poder Ejecutivo en la labor que vienen desarrollando los procuradores. Y digo en general, los procuradores, porque desde que asumí el cargo, el primer acto de mi gestión, como ustedes recordarán, antes había que tener permiso, autorización. Los procuradores tenían que tener permiso, autorización para brindar declaraciones. Y el primer acto que se hizo desde mi gestión fue que los procuradores podían declarar, hacer de conocimiento público de las acciones que tomaban en cada uno de los casos que asumían, que es lo que corresponde, porque los más de 30 millones de peruanos necesitan saber cómo están trabajando sus procuradores, cómo lo están defendiendo. Además, se ha hablado mucho de que el pedido de la procuradora colisiona con el decreto de urgencia. Me pregunto, si colisiona con el decreto de urgencia, ¿cómo es que el juez Concepción Carhuancho, su independencia, declara fundado el pedido solicitado por la Procuraduría? Cedo la palabra a la doctora Ampuero para que les dé mayores alcances sobre el trabajo que han venido desarrollando. Buenas tardes, señores periodistas. Quiero empezar en principio agradeciendo a la doctora Julia Príncipe por la confianza depositada para asumir este cargo de un caso tan emblemático, el caso más grande de corrupción y de lavado de activos no solo del Perú, sino de toda Latinoamérica. Lo que voy a realizar es un balance de la gestión de la Procuraduría ad hoc durante estos 5 meses de gestión. Que esta Procuraduría fue creada el 6 de febrero del 2017
al mismo tiempo que sale mi resolución de nombramiento. Y a partir de ese momento es que Julia Príncipe solicita la habilitación del presupuesto para el funcionamiento adecuado de esta Procuraduría ad hoc. Sin embargo, como ustedes ya saben, me he tenido que ver obligada a salir a denunciar a los medios de comunicación que la habilitación presupuestaria para el funcionamiento de la Procuraduría ad hoc no se daba. Hemos solicitado información al Consejo, el Consejo tuvo que solicitar al Ministerio de Justicia, solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la habilitación presupuestaria, la cual se ha dado a fines de mayo del presente año. Pese a ello, desde el día en que nos nombraron, hemos venido trabajando gracias al apoyo que nos ha venido brindando Julia Príncipe desde el Consejo de Defensa. Actualmente son 37 las investigaciones por el caso conocido como Lavajato a nivel nacional. Desde que se inició, respecto del patrimonio de la empresa Odebrecht, que como ya todos sabemos, ha reconocido que ha cometido actos de corrupción, que ha pagado coimas a funcionarios peruanos para ser beneficiados irregularmente con las megaobras. Respecto del patrimonio de esta empresa, para asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado, hemos solicitado incautaciones, bloqueos de cuentas, embargos. Sin embargo, todas estas medidas fueron desestimadas por el fiscal. De los casos ya judicializados, hemos logrado embargos por más de 57 millones de soles respecto del patrimonio de los investigados, justamente para garantizar el pago de la reparación civil a favor del Estado. De estas 37 investigaciones, 4 de estas han sido iniciadas en mérito a las denuncias que hemos presentado desde la Procuraduría ad hoc. Recordemos que solicitamos la reapertura de la investigación contra la exalcaldesa Susana Villarán por el caso Vía Parque Rico. También presentamos una denuncia contra el expresidente de la República, Alan García Pérez, el exministro de Transportes, Enrique Cornejo, y el señor Osvaldo Plasencia, exdirector ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. También solicitamos se apertura investigación por el proyecto Vías Nuevas de Lima, que fue concesionado a la empresa Rutas de Lima del grupo empresarial Odebrecht, donde también aparecen pagos de coimas de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht durante la campaña de revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán por la suma de $75.000. Y en el mes de marzo solicitamos también a la Fiscalía de la Nación inicie una investigación contra el actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. ¿En razón de qué? Por unas transferencias bancarias que habrían sido reportadas por el Banco de Crédito del Perú, una transferencia por aproximadamente $250,000 realizada a su favor por una offshore constituida en las Islas Gran Caimán, que como todos sabemos es un paraíso fiscal, realizado por esta offshore TRG Allocation Offshore Ltd. Asimismo, en este reporte del Banco de Crédito aparecen otras transferencias de dinero realizada por la empresa Odebrecht Latin Best Perú, que efectuó a las empresas American Enterprise y First Capital, que estarían vinculadas al actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Y quiero hacer aquí hincapié que cuando presentamos esta denuncia, de acuerdo a la narración cronológica
que acaba de realizar la doctora Julia Príncipe, efectivamente esta acción realizada por la Procuraduría coincide con el malestar que le habría manifestado el Ejecutivo a través de la ministra a la doctora Julia Príncipe por el accionar de mi persona a cargo de la Procuraduría ad hoc del caso Odebrecht. Dentro de las 37 investigaciones a nivel nacional que se están llevando por este caso Lavajato, 13 ya se encuentran debidamente judicializadas. Es decir, que se encuentran ante el juez, ¿no? Que el fiscal ya formalizó una investigación preparatoria. En estas 13 investigaciones ya judicializadas, la Procuraduría ha postulado de manera provisional un monto de reparación civil de 1.288.850.000 soles. Gracias a la labor que hemos efectuado en la Procuraduría, también hemos logrado que de las 54 empresas que conforman el grupo empresarial Odebrecht, 2 de ellas, Constructora Norberto Odebrecht, la matriz que está en Brasil, y Constructora Norberto Odebrecht, que es la sucursal Perú, sean incluidas en el proceso penal donde se viene investigando la megaobra de la Interoceánica, donde ya sabemos que hubieron pago de coimas de $20 millones. En estos procesos donde nos ha tocado asumir la defensa de los intereses del Estado, la Procuraduría ha venido en reiteradas oportunidades solicitando al Ministerio Público que se amplíen las investigaciones para comprender a los representantes de las empresas peruanas consorciadas con Odebrecht para ganar estas megaobras de la Interoceánica y la línea del metro. Pedidos que han sido desestimados. Habiendo recurrido al fiscal superior, el doctor Sanabria, también ha sido de la misma opinión que el fiscal Hamilton Castro. Con respecto a estas investigaciones ya judicializadas, por ejemplo, con el tema de la Costa Verde y la vía Evitamiento-Cusco, la Procuraduría lo que ha solicitado también es la incorporación a estos casos ya judicializados de las empresas Odebrecht que han tenido a su cargo estas megaobras y donde, de acuerdo a la narración de los hechos que hace el propio fiscal Hamilton Castro, aparece pues que ha sido Odebrecht a través de sus funcionarios que pagaron las coimas para que sean beneficiadas con el otorgamiento de la buena pro. Estos escritos los hemos incorporado en el transcurso de esta semana para que estas empresas sean incorporadas al proceso como investigadas, que técnicamente se llama como sujeto pasivo de la acción penal. Lo importante que quiero resaltar, señores periodistas, es que hasta la fecha ninguna de las 54 empresas que conforman el grupo empresarial Odebrecht han sido incorporados a los casos judicializados por el fiscal. El fiscal no está incorporando a ninguna de estas empresas como investigadas en estos casos ya judicializados. Y tampoco está incorporando a ningún funcionario de la empresa Odebrecht como investigado, excepto el caso de la Interoceánica. En el caso de la Interoceánica sí ha incluido en calidad de investigado a Jorge Enrique Simões Barata, principal representante de Odebrecht aquí en el Perú, y lo incluyó por el delito de tráfico de influencias. No sé si no se dieron cuenta que al momento de formalizar esta investigación, ese delito ya habría prescrito, o lo formalizaron adrede para que después salga por medio de una excepción de prescripción. Lo importante aquí es que cuando la Procuraduría se dio cuenta de ello, solicitó al Ministerio Público que amplíe la imputación en contra de esta persona por el delito de colusión desleal. En mérito a ello, Fiscalía amplió por colusión desleal y eso permitió que la excepción de prescripción planteada por su abogado, el doctor Bramont Arias,
sea declarado infundado por el juez de la causa, el doctor Richard Concepción Carguacho. También hemos solicitado que en el caso de la línea del metro, donde también se sabe que hubo pago de coimas de más de 8 millones de dólares, también se ha incorporado en calidad de investigado Barata. Porque entendamos que la conducta desplegada por Barata, tanto en la obra de la interoceánica como en la obra de la línea del metro, es exactamente la misma conducta delictiva. La única diferencia entre una y otra es que en la interoceánica hubo un pago de 20 millones de dólares y en la línea del metro 8 millones de dólares. Es la única diferencia, el monto de la coima pagada. Entonces, obviamente, si está investigado por el tema de la interoceánica, es evidente, es lógico, que tiene que también ser investigado por la línea del metro. La respuesta del fiscal fue que como es un colaborador eficaz, tiene una condición especial y primero tiene que corroborar su manifestación. Hecho que nos causa extrañeza porque para incorporarlo entonces en la interoceánica no fue necesario eso. Para abrir o judicializar procesos como en el caso de la Costa Verde o vía habitamiento, ¿acaso también no tendría que corroborar eso? Evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con lo resuelto y hemos impugnado dicha disposición fiscal que estamos a la espera de que sea resuelta por el fiscal superior, el doctor Sanabria. Asimismo, con respecto al convenio suscrito entre la Fiscalía y la empresa Odebrecht, al cual han denominado un convenio preliminar, se ha solicitado, primero que se nos otorgue una copia, se nos dijo que tenemos que acreditar nuestro interés, lo hemos hecho. Se ha solicitado que se nos informe cuál es el marco legal por el cual se habría suscrito este denominado convenio preliminar y también que se nos diga cuánto tiempo va a durar la reserva a efectos de poder tener conocimiento de los términos en los que se ha suscrito este convenio. Sin embargo, la Fiscalía nos ha señalado que el tiempo de reserva del convenio preliminar, pues la ley no establece plazos, lo cual quiere decir que no sabremos cuándo es que tendremos conocimiento del contenido de este acuerdo. Y sobre el marco legal también se nos ha informado que esta información va a ser proporcionada en su momento oportuno y también se nos citará en el momento oportuno. Al respecto quiero señalar de que todos los peruanos tenemos derecho de saber el marco legal de estos acuerdos suscritos y también el contenido de los mismos, para saber a qué se han comprometido los fiscales que han suscrito este acuerdo con la empresa Odebrecht, porque nosotros estamos mirando con mucha preocupación y extrañeza también que ninguna de las 54 empresas que conforman el grupo empresarial Odebrecht tengan ningún caso judicializado, no tengan ninguna investigación preparatoria abierta por parte del equipo especial dirigida por el doctor James Castro. Y evidentemente eso nos preocupa. Me gustaría que nos explique por qué la ministra de Justicia dice que las procuradoras no están aplicando debidamente el decreto 3 en el proyecto Olmos. Bien, voy a llegar a ese minuto y señalar un poco ya para concluir eso y centrarme en lo de Olmos, que también hemos solicitado ya participar en la colaboración eficaz de Barata, lo cual también nos va a ser notificado en su oportunidad. Al respecto de lo de Olmos, y obviamente que es lo que la ministra ha señalado, que por eso viene el retiro de confianza, quiero señalar en primer lugar que esta medida cautelar que ha solicitado la Procuraduría se encuentra debidamente amparada en nuestra legislación penal.
Es una facultad que tiene el actor civil con la finalidad de asegurar el pago de la reparación civil, el pedir medidas cautelares, y lo pueden encontrar en el Código Procesal Penal. En mérito a esta norma o al amparo de esta norma, hemos solicitado esta medida cautelar al juzgado. Ha sido el juzgado quien ha evaluado este pedido, quien ha hecho un control de legalidad, quien ha visto el amparo legal de nuestro pedido y ha declarado fundado el pedido de la Procuraduría. El doctor Richard Concepción Carpancho, a cargo de esta investigación, ha declarado fundada el pedido de la Procuraduría Pública ad hoc, en este caso de Olmos. Básicamente la pregunta es, ¿qué es lo que dice el decreto de urgencia 003 y qué es lo que ha solicitado? Porque la ministra señala que no se estaría respetando. Claro. ¿Qué es lo que dice y qué es lo que se estaba solicitando en ese documento? Mire, para dar pase, digamos, a las preguntas que van a poder realizar ustedes, quiero simplemente culminar aquí con respecto a las reuniones que hemos ido sosteniendo con la empresa Odebrecht para llegar a un acuerdo del pago de la reparación civil. Efectivamente, todas estas reuniones se han llevado a cabo en el local de la Procuraduría Pública y ellos nos han señalado de que este acuerdo, para nosotros señalar el monto de la reparación civil, tiene que versar solamente respecto a esos hechos donde ellos han reconocido responsabilidad penal, donde ellos están reconociendo que sí hubo actos de corrupción. ¿Y cuáles son estos casos? IRSA, línea del metro, Costa Verde y vía Evitamiento Cusco. Ellos nos han manifestado que solamente aceptan responsabilidad o la comisión de hechos ilícitos en estas 4 megaobras, en ninguna otra megaobra más. Asimismo, nos habían manifestado de que la información ya le habría brindado tanto a la empresa como Barata al fiscal Hamilton Castro y que había culminado esta entrega de información en el mes de enero, ¿no? Y que obviamente el fiscal Hamilton nos ha informado por escrito que se encuentra corroborando esta información. La última reunión, la empresa nos ha manifestado que su deseo de pagar como monto de la reparación civil a favor del Estado la suma de $60 millones, es decir, el doble del pago de las coimas que han reconocido haber pagado y que está en el acuerdo que han suscrito con Estados Unidos, Suiza y Brasil, donde aparece ahí que en el Perú pagamos 29 millones de coimas. Entonces la propuesta de ellos es pago como reparación civil, o por concepto de reparación civil, el doble de la coima. Nosotros hemos cursado una carta a la empresa a efectos de que concurran el día miércoles, o sea, ayer, para que nosotros ya le planteemos nuestro monto de reparación civil. Sin embargo, el día de ayer nos han mandado una carta señalando de que no iban a poder concurrir a esta reunión, pero sí ya nosotros les habíamos adelantado desde el primer día de reunión de que, como ya había trascendido a los medios que ellos nos iban a hacer esta propuesta, que nosotros ese monto nos parece irrisorio frente al enorme daño que han causado al Estado peruano. Así que, bueno, como les digo, ayer nos íbamos a reunir con ellos para ya finalmente decirle cuál es el monto de la reparación civil solamente respecto de esas 4 megaobras en donde ellos aceptan haber cometido hechos ilícitos, la misma que se habría frustrado, quizás porque ya tenían conocimiento que nos estaban sacando del cargo. Buenos días, también quiero darles las gracias por estar presentes aquí, solamente para anunciar algo, tal como sucedió al momento de nuestra designación. También en este momento nos ven acá a las 3 juntas, no obstante que no se ha mencionado que también se estaría dando por concluida mi designación. Sin embargo, públicamente, al igual que la doctora Ampuero, quiero
agradecer a la doctora Príncipe por la confianza otorgada en nuestras personas para asumir este cargo tan importante. Y efectivamente, como lo dijimos al inicio, cuando nosotros aceptamos el cargo que se nos había propuesto y luego de la evaluación correspondiente por el Consejo, fue precisamente porque la doctora Príncipe era la garantía de autonomía e independencia en el trabajo que podíamos desarrollar. Siendo esto así y ante estos hechos, que ya bueno es públicamente, se conoce y en función también a los principios, en la medida que se oficialice la renuncia o la resolución que da por concluida la designación de la doctora Ampuero, yo también estaré presentando mi renuncia al cargo de Procuradora Adjunta ad hoc. Bueno, esto siempre y cuando también no salga mi resolución dándome por concluida la designación, ¿no? Obviamente. Además de ello, también quiero resaltar el trabajo que se ha venido desarrollando en equipo y en conjunto desde la Procuraduría. Si bien es cierto, somos la Procuradora Ampuero y yo quienes hemos dado la cara, hemos dado algunas entrevistas y hemos anunciado los logros que se han venido desarrollando. Sin embargo, detrás de nosotras hay un equipo humano que nos ha venido acompañando y hasta ahora nos viene acompañando. Todas estas personas han participado activamente, al igual que nosotras, no solamente en la presentación de escritos, presentación de denuncias, sino también en declaraciones, en diligencias, en deslacrados, que muchas veces han terminado en horas, altas horas de la noche, ¿no? Además también ellos, el compromiso que han asumido es, como ya se ha mencionado, en función a que el presupuesto recién se nos habilitó después de 3 meses. No obstante ello, los logros consideramos que se han obtenido resultan satisfactorios para la Procuraduría. Finalmente, quiero mencionar que en la Procuraduría, tanto la doctora y yo, solamente hemos actuado en función a la defensa del Estado, y todas nuestras denuncias y todas nuestras acciones han estado precisamente en garantizar que al final de estos procesos se logre una reparación civil conforme al daño que se le ha ocasionado al Estado. Procuradora, hay un problema con la interpretación sobre la decisión que ustedes han tomado. Según la ministra de Justicia, dice que por su decisión hay 18.000 trabajadores que van a seguir impagos, hay una serie de acreedores que tampoco van a poder cobrarle a la empresa Odebrecht. Entonces, por eso están pidiendo, la ministra de Justicia está objetando que ustedes no permitan que Olmos transfiera sus acciones a las empresas que quieren comprarlas. Para eso el gobierno regional de Lambayeque incluso también aprobó esa venta. Entonces, ¿por qué para ustedes eso no está bien cuando aparentemente los peruanos que están parados se beneficiarían? Voy a explicar de lo que se trata el decreto de urgencia 003 para que tengan un conocimiento del contenido de la misma. Esta fue dado por el Ejecutivo y cuyo objeto es, señala la norma, garantizar el pago de pagos, ¿no? Que acreedores principalmente son los... Cuando nosotros preocupación, punto número 1, que la vigencia de este decreto y los... Punto número 1, que la vigencia de este decreto, y lo señala el mismo texto, es de 1 año. O sea, este decreto vence en febrero del 2018. Y nos causó preocupación, ¿por qué razón? Porque sabemos que un proceso penal en este país no dura 1 año. Y es por eso que, viendo nosotros esta realidad, mandamos nuestras observaciones al Ministerio de Justicia. Cuando salió este decreto le mandamos una observación al Ministerio de Justicia, varias en realidad, pero la principal, incluso le hacemos una recomendación al Ministerio de Justicia y le dijimos, textualmente les voy a leer, se recomienda que la vigencia de la norma se mantenga hasta el pago del íntegro de la reparación civil a favor del Estado. Ese fue nuestro pedido que le hicimos al Ministerio de Justicia. ¿Y cuál fue la respuesta del Ministerio de Justicia? Nos dice, los decretos de urgencia, refiriéndose al 003, son temporales. La ampliación no puede efectuarse
por otro decreto, sino por ley, ¿no? Y eso evidentemente tiene que salir del Congreso de la República. Y dice que evaluará si resulta necesario presentar algún proyecto. Y aquí viene lo más importante. Señala: no obstante, cabe anotar que los procuradores, fiscales y jueces cuentan con disposiciones normativas que les permitan solicitar y o adoptar, de considerarlo, medidas con efectos semejantes a las disposiciones del decreto de urgencia. En atención a eso, y como nuestro pedido está debidamente amparado en el Código Procesal Penal, hicimos este pedido. Quede claro, señores periodistas, que desde la dación de este decreto de urgencia hasta la fecha, el día de hoy, no hemos recibido ni una sola carta del Ministerio de Justicia en donde se nos diga que existe algún comprador interesado en adquirir Olmos. ¿Y saben por qué? ¿Me permite, por favor? Porque de la primera reunión que tuvimos con los representantes de Odebrecht para tratar el tema de la reparación civil, el pedido de la empresa fue que nosotros renunciemos a cobrar de la venta de Olmos, porque querían que todo este dinero sea utilizado para pagar a sus acreedores. ¿Y quiénes son los principales acreedores de Odebrecht? Son los bancos. Entonces no utilicemos dar la reparación civil a favor del Estado. Me gustaría que diga, a ver, ¿qué venta ha efectuado Odebrecht desde la dación de este decreto? Ninguno. Y cuando venza este decreto en febrero del 2018, Odebrecht va a poder vender todos sus activos en el Perú, que ascienden a más de 2.000 millones de dólares, de acuerdo a lo que ha señalado su máximo representante en el Perú, y va a poder sacar todo ese capital al extranjero, sin pagar un sol de reparación civil al Estado y tampoco a los pobres trabajadores a los que les debe Odebrecht. Esa es la realidad. Es por eso que frente a eso, a esa situación que se venía en febrero del 2018, es que le pedimos y le recomendamos a la ministra que amplíe el plazo de vigencia de ese decreto hasta el pago total de la reparación civil a favor del Estado, que es lo que nos compete. La respuesta: procuradores. Okay. Procuradores, ustedes tienen normas que complementan y que pueden hacerlo valer ante la ley y ante los procesos, ¿no? Y es justamente lo que hemos hecho. Hemos solicitado, para garantizar el pago de la reparación civil, que prohíban a la constructora Norberto Odebrecht vender sus acciones de Olmos, porque cuando venza este decreto ellos pueden vender y se llevan toda la plata. Con esta medida vamos a impedir ese hecho. Y algo muy importante, eso también nos da una mejor posición para poder negociar con la empresa, porque evidentemente depende de la Procuraduría si Odebrecht quiere concretar esa venta. Eso nos pone en una situación de ventaja frente a la empresa. Ahora sí puedo negociar. Como ya obtuvo esta medida, por eso es que cité a Odebrecht a las oficinas de la Procuraduría para decirle: muy bien, el monto de la reparación civil que exijo es tanto. ¿Cómo me vas a pagar? ¿Qué garantía me vas a dar? Si tú me ofreces pagar este monto que le íbamos a proponer y me garantizaba ese pago, al día siguiente solicitaba al juez Concepción Carguancho el levantamiento de esa medida, porque las medidas cautelares, señores periodistas, son variables, se pueden sustituir. En cualquier momento la Procuraduría podía solicitar al juez el levantamiento de esa medida, pero obviamente eso lo íbamos a hacer cuando Odebrecht garantizara el pago de la reparación civil. Y otra cosa que no protege el decreto, como venía diciendo, y ellos mismos lo han dicho, Odebrecht tiene muchos acreedores, bancos principalmente. Ellos, si quieren, mañana empiezan un proceso civil y embargan las acciones de Odebrecht
en Olmos. Lo embargan. Sin embargo, con la medida que ha solicitado la Procuraduría y ha sido declarada, fundada por el juez Concepción Carguancho, ningún acreedor va a poder embargar las acciones de constructora Norberto Odebrecht en el proyecto de Olmos. Ninguno. ¿Eso no es garantizar al Estado el pago de la reparación civil? Cuando este decreto pierda su vigencia en febrero del 2018, la medida cautelar solicitada por la Procuraduría y declarada fundada por el juez va a continuar vigente hasta que termine el proceso, garantizando el pago de la reparación civil. Quien se siente afectado con esta medida, en este caso es Odebrecht, pero parece que el afectado más ha sido el Ejecutivo, que por eso ha tomado esta decisión, puede apelar. Y definitivamente Odebrecht apeló. Y ahora será la Sala Penal Nacional la que decida en segunda instancia si confirma la resolución del juez o revoca la resolución del juez. Entonces, el control de legalidad de la norma que señala la ministra, ella no la puede hacer. El Ejecutivo no puede hacer ese control de legalidad, porque ese control, la ley señala que lo tienen que hacer los jueces, y en este caso lo ha hecho el doctor Richard Concepción Carguancho. ¿O es que acaso ahora la ministra quería hacer las funciones de un juez? Hay que respetar la independencia de los poderes, hay que respetar el Estado social de derecho. Nosotros hemos cumplido. Y me siento muy orgullosa de decir que desde la Procuraduría todo el equipo de abogados, asistentes, todos hemos cumplido con nuestra labor del país, que ha sido que cautelar los intereses del Estado para que efectivamente Odebrecht cumpla con pagar la reparación civil. Y se dice también de que nosotros con esta medida estaríamos de repente hasta interesados en que Odebrecht, una empresa corrupta, porque hay que decir con sus nombres, una empresa corrupta, siga operando en el país. No. Nuestro interés es que antes que esta empresa se vaya del país con los bolsillos llenos, primero pague al Estado. Ese es nuestro interés. Y esta medida cumplía ese objetivo. Doctora Príncipe, ¿usted considera puntualmente que ha habido una injerencia puntual o directa del presidente de la República en este caso? Claramente lo he mencionado en esta cronología de hechos. Las incomodidades mostradas y los mensajes recibidos involucran al presidente de la República y al premier Fernando Zavala. Doctora Príncipe, en todo caso, ¿cuál va a ser la situación de usted, teniendo en cuenta que ya la doctora Ampuero con la Junta han sido cumplidas sus funciones el día de hoy? Tengo entendido que usted todavía tiene una resolución como asesora del Ministerio de Justicia. Bueno, con respecto a ese punto, incluso la señora ministra mintió, porque en todas las conversaciones mi respuesta fue, con respecto a destituir a la procuradora Catherine Ampuero, fue no lo voy a hacer. Y cuando me manifestó que podía quedarme como su asesora, mi respuesta fue en el mismo sentido. Y por lo tanto, el día de hoy, en horas de la mañana, he presentado formalmente mi renuncia a ese dichoso cargo de asesora. Doctora Príncipe, refiriendo a lo que acaba de decir hace unos instantes respecto al presidente Pedro Kuczynski y el ministro Fernando Zavala, entiendo que lo que usted quiere decir es que ellos tienen algún tipo de interés en regresar a la empresa, en ser más blandos con la empresa, pues ser más clara en esto, por favor. Al señor periodista, yo creo que habría que preguntarle a la señora ministra, ¿no? ¿Cuál es el interés del presidente de la República y del premier Fernando Zavala? ¿Cuál ha sido el interés en destituir a la procuradora Ampuero? Y tengo entendido, por los comentarios que también se me hizo, de la incomodidad del procurador Amado Engo. La respuesta la tiene que dar la señora ministra. Pero para usted, ¿qué considera? ¿Que hay algún interés
que viene de esta... Yo considero, y es claro, es clarísimo que aquí hay una injerencia política, como la hubo hace un par de años, que es de público conocimiento, que ameritó mi salida del cargo de procuradora de lavado de activos. Y por su participación del presidente con este dinero que aparentemente ilícito habría recibido, ¿eso usted cree que fue el punto de quiebre, digamos, el punto fundamental del tema? Al iniciar esta conferencia, en la cronología, lo que he manifestado es que la incomodidad se inicia a partir del pedido del procurador Amado Enco que se investigue al ex ministro Vizcarra, a la viceministra y a otras personas por el caso de Chinchero, y seguidamente por el pedido que formula la procuradora Ampuero con respecto al presidente de la República. Doctora Ampuero, una consulta. Usted ha calificado de irrisoria el monto de reparación que está dispuesto a pagar Odebrecht. ¿Podría precisar bien las cifras que ustedes han calculado que debe pagar Odebrecht, lo que ellos quieren pagar y cuánto sería el porcentaje que ellos quieren pagar, más o menos? Como venía señalando, nosotros hemos estado en reuniones. El día de ayer les íbamos a decir el monto de nuestra pretensión resarcitoria en más de 2.000 millones de nuevos soles, pero solamente por los hechos en los cuales ellos aceptan responsabilidad penal, que serían los 4, como ya he vuelto a señalar, en el tema de IRSA, Vía Evitamiento Cusco, línea del metro y la Costa Verde, donde ellos aceptan haber pagado coimas para ser beneficiadas irregularmente en estas mega obras. Doctora, ¿cuál sería la solución para que los megaproyectos que están estancados continúen su ejecución y que los trabajadores tengan un trabajo y que la actividad económica de los proyectos continúen? ¿Cuál sería? Las funciones de la Procuraduría están en función a defender los intereses del Estado en todas las investigaciones y procesos que se vean involucradas la empresa Odebrecht y otras empresas brasileñas vinculadas. Su pregunta, yo no soy parte del Ejecutivo, yo no hago políticas de Estado, mi nombramiento, mis atribuciones, mis funciones se encuentran en la Ley de Defensa Jurídica del Estado y, como le vuelvo a repetir, está mi actuación dentro de los procesos e investigación. A raíz de todo lo que ha sucedido, ¿usted considera que hay garantías para que el Estado de alguna manera pueda... No ha sido revelado salvo a la Fiscalía Yo creo que vamos en orden. Sí, vamos en orden. El fiscal Hamilton Castro dijo que el acuerdo que había llegado con la empresa Odebrecht no iba a ser revelado al Congreso y no a quien la Fiscalía. Usted también está reclamando este contenido para tener una justicia de investigación. Yo creo que todos los peruanos tenemos derecho a saber el contenido de ese acuerdo realizado por la Fiscalía y la empresa Odebrecht. Todos los peruanos, no solo la Procuraduría, no solo el Congreso, porque ellos se deben a todos los peruanos. Ellos son los defensores de la legalidad. ¿Cómo no van a dar a conocer el marco legal de este acuerdo, el contenido del mismo? Esa es una obligación que tienen ellos con el país. Solamente para dar un alcance más a lo que acaba de decir la Procuradora, lo que nosotros estamos observando y la población en general es que el monopolio de la información la tiene el Ministerio Público. Las investigaciones se están centrando básicamente en lo que dijo o no dijo o lo que dice el señor Barata. Respecto a 4 casos, preguntamos qué hay de la actuación del Ministerio Público con respecto al resto de las denuncias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Reitero lo que dijo la doctora Ampuero. Desde el despacho del Consejo se le hizo llegar también al fiscal de la Nación un pedido vía cooperación que se nos informe cuál era el marco legal, el marco jurídico en el cual se había suscrito el convenio. No le pedimos, infórmenos exactamente todo el contenido, pero díganos, por favor, cuál es el marco legal de ese convenio. Hasta la fecha, todos los peruanos ignoramos exactamente de qué se trata, cuál es ese contenido. Doctora, para decirte, el decreto de urgencia garantizaba el
pago de la reparación. Entiendo que la venta de la empresa, la de las acciones, luego lo que seguía era una suerte de estancamiento de esos fondos, y que lo que le había pedido el procurador, y usted en este caso, es que exista un monto de reparación para saber cuánto es el monto que se le dio a movilizar a través de ese decreto de presión. ¿Qué piensa que es el caso? El objetivo que aparece en la norma es asegurar el pago de la reparación civil con las ventas que haría Odebrecht de sus activos acá en el Perú. Pero lo real, lo cierto, y si no, que me muestren el documento en contrario, la Procuraduría no ha recibido del Ministerio de Justicia ninguna propuesta de compra respecto de Olmos. Hasta la fecha no hemos recibido. Tampoco se nos ha pedido que respecto de Olmos nosotros señalemos un monto de reparación civil. Solamente la única carta que se ha recibido en donde el Ministerio de Justicia se nos dice que señalemos un monto aproximado de reparación civil era frente a unos vehículos que quería vender Odebrecht, unos vehículos, y que al final esa compra no se ha concretado. Entonces, la pregunta es, ¿está funcionando este decreto? ¿O la empresa está esperando a febrero del 2018 en que caduque este decreto, en que ya no sea vigente, para vender todos sus activos y sacar todo el efectivo fuera del país sin pagar ni un sol al Estado peruano? Definitivamente nosotros no podemos ni debemos quedarnos con los brazos cruzados. Y por eso es que solicitamos esta medida al juez Concepción Carguancho y que nos ha declarado fundada. Doctora, ¿usted considera o se ratifica en todo caso que el presidente de la República debería ser incluido en la investigación que se realiza por el caso Odebrecht? Considero que todo tiene que ser investigado, esclarecido. Aquí hay transferencias de dinero del Banco de Crédito del Perú a favor del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y por transparencia, por salud, porque los peruanos merecemos saber por quiénes estamos gobernados, se debe de investigar. Y si tiene cómo justificar esas transferencias de dinero, entonces, ¿por qué asustarse? Simplemente demostrarlo, esas transferencias de dinero obedecen a estas asesorías, a estas consultorías, o lo que pueda decir. O sea, no hay que tener miedo a las investigaciones. Bueno, respecto a todos los pedidos de medidas cautelares que hemos solicitado, la mayor parte de estas sí han sido declaradas fundadas por los jueces, y otras que están pendientes de ser resueltas. Y bueno, hasta ahora no tenemos ninguna negativa respecto a una medida cautelar, así que ahorita ya hemos tratado de presentar lo máximo posible, ¿no?, para que el juez se pronuncie y de esta manera garantizar el pago de la reparación civil, pero eso va a seguir vigente. Pero respecto específicamente de la medida de inhibición de Olmos, que creo que es lo que ha causado la supuesta justificación del despido hacia mi persona, el procurador que venga puede pedir el levantamiento de la medida, porque como vuelvo a repetir, estas medidas tienen como características la variabilidad, que se pueda pedir su sustitución. Justamente por eso decía yo que lo importante con esta medida también era que nos ponía en una situación privilegiada para poder negociar con Odebrecht. Otra posición cuando vas a negociar. Pero ahora no sé en qué quedará este tema. Esperemos que el nuevo procurador no se desista de esta medida y más bien vaya a la sala y sustente los fundamentos por los cuales la Sala Penal Nacional debe de confirmar la resolución emitida por el juez, el doctor Richard Concepción Carguancho. Doctora, segunda pregunta. Quería saber si previa a este despido ustedes han recibido alguna presión antes de parte del Ejecutivo. Cuando usted fue a la Comisión de Gobierno, el congresista de una muestra le señalaba de que ustedes estaban obstaculizando el proceso de acuerdo. Quería preguntarle eso primero, y segundo, si usted... Quería preguntarle eso primero, y segundo, si usted se podría dar una opinión o sabe el ingreso de la Fiscalía a la Comisión de Gobierno.
Voy a empezar con lo segundo. No tengo conocimiento del ingreso de la Fiscalía a la Contraloría el día de hoy. Y respecto a presiones que yo haya sentido directamente por parte del Ejecutivo, ya creo que la doctora Julia Príncipe lo ha señalado, que la injerencia, las presiones, las recibía ella para destituirme del cargo. Y cuando me presenté a la Comisión Lavajato, efectivamente hubo una posición ahí del congresista Gino Costa, que ahora la puedo entender porque es el mismo discurso que ha dado hoy día la ministra, ¿no? Bueno, con respecto a mi persona, ya hoy día ha salido publicada la resolución suprema, que da por concluidas mis funciones. Entiendo que si la ministra ya lo anunció el día de ayer en un medio de comunicación, que creo que a ninguna persona se le puede hacer eso, corresponde que entre el día de mañana o pasado, una vez que ella asuma la presidencia del Consejo, convoque a sesión de Consejo y designen al nuevo procurador. Doctora, ¿qué puede pasar para el próximo presidente del Estado, el próximo procurador, que esté realizando una información política? Bueno, lo que dice la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, la ley 1068, es que la presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado recae en la persona del ministro de Justicia o de la ministra de Justicia. Es potestad de esta persona delegar representación. Por eso es que este sistema de defensa jurídica del Estado, año tras año, ha estado abandonado. Lo que nosotros hemos encontrado, reitero una vez más, es un caos total. Es un caos total porque, ¿a qué se debe? A que precisamente los ministros o los viceministros fueron las personas que asumieron la presidencia del Consejo y poco les importó realmente, y lo tengo que decir de manera categórica, el sistema de defensa jurídica del Estado. Doctora Príncipe, con todo lo que ha expuesto, doctora Príncipe, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski es garantía de que realmente haya un resarcimiento al Estado peruano, ¿considera usted, o no brinda las garantías este gobierno? Bueno, los hechos nos están demostrando que no es así, que no hay garantía, pero sí quiero aprovechar este momento para pedir algo muy importante. Todos estos hechos nos llevan a concluir que nuestro país y el sistema jurídico requiere de una Procuraduría General de la República. Una Procuraduría General de la República autónoma, independiente, desvinculada del poder político. Una vez más se repite la historia. El pueblo peruano es testigo de ello. La empresa Odebrecht nos ha informado que sus principales acreedores son los bancos, pero no ha especificado qué entidades bancarias son estas. ¿Y cómo tienes esa certeza de que ellos serían los primeros que cobrarían la cuota? De acuerdo al decreto de urgencia, en el primer orden está el pago de la reparación civil. Después viene el tema de los acreedores. Pero quiero poner énfasis que desde la dación del decreto en febrero hasta la fecha, Odebrecht no ha concretado ninguna venta. En el fideicomiso no existe dinero producto de una venta efectuada por Odebrecht. Si ahorita existe dinero es por las retenciones de ganancias. Por ejemplo, de Olmos, a junio ya se ha retenido por el decreto más de 1,5 millones de soles. En la hidroeléctrica Chaya aproximadamente 16 millones de soles, pero producto de la retención de las ganancias, más no por ninguna venta. O sea, no nos han informado de que se haya realizado ninguna venta al amparo de este decreto de urgencia 003, ¿no? Lo cual indica que
al menos lo de Olmos, conforme al pedido inicial de la empresa, estaban esperando que la Procuraduría renunciara en esta venta a cobrar la reparación civil. Como yo desde el primer momento le dije que no íbamos a renunciar a cobrar la reparación civil por esta venta de Olmos, es que hasta la fecha esa venta no se ha concretado, porque hasta ahora, como vuelvo a repetir, no he recibido ni una carta del Ministerio de Justicia donde me diga: señora Procuradora, señale usted el monto aproximado de la reparación civil, porque hay una persona, sea natural o jurídica, interesada en comprar Olmos. Eso que demuestra que de repente han llegado a un acuerdo para que la venta de Olmos no vaya primero a pagar la reparación civil, sino a los acreedores. O que estaban esperando a febrero del 2018, donde el decreto de urgencia pierde vigencia, vendan Olmos y ya no tengan, digamos, esa obligación por el decreto de retener ese dinero para el pago de la reparación civil y poder sacarlo libremente fuera del país. Doctora, o sea, pese a que fue pública la discusión que el 70% iba para Brookfield, 30% iba para la Procuraduría, no hubo un anuncio formal de que habían dos empresas interesadas en comprar. Como le vuelvo a repetir, el decreto de urgencia señala que cuando una empresa, sea natural, sea jurídica, esté interesada en comprar un activo de Odebrecht, lo tiene que comunicar al Ministerio de Justicia. Luego el Ministerio de Justicia corre traslado a la Procuraduría, es decir, a la Procuraduría ad hoc, y le va a pedir a la Procuraduría que señale el monto aproximado de la reparación civil para que pueda retener ese monto, ¿no?, y que vaya al fideicomiso. A la fecha, como vuelvo a repetir, no hemos recibido ninguna carta del Ministerio de Justicia que me diga: señora Procuradora, señale el monto de la reparación civil porque hay alguien interesado en comprar Olmos. Este proyecto está en actividad, por eso justamente a través del decreto nos han informado de que existe en el fideicomiso más de 1,5 millones de soles retenidos. Eso quiere decir que está en funcionamiento. Esta situación de la Fiscalía del presidente PPK, ¿hay una investigación que está denunciado abierta? Todavía se encuentra en trámite esta denuncia presentada en el mes de marzo. Nosotros lo presentamos a la Fiscalía de la Nación lo ha remitido a la Fiscalía de Lavado de Activos, la Fiscalía de Lavado de Activos luego lo ha remitido al fiscal coordinador, doctor Sanabria, quien lo ha remitido al doctor Hamilton Castro, el doctor Hamilton Castro lo ha devuelto al doctor Sanabria, después ha ido a una Fiscalía Anticorrupción, quien también está señalando que el competente es la Fiscalía de Lavado de Activos. O sea, está en un peloteo. Antes de finalizar, por favor, voy a dar algunos adelantos de la gestión. Precisamente el día de ayer le hicimos llegar al despacho de la ministra de Justicia el informe de gestión de mi gestión de septiembre del 2016 a junio de 2017. Como les he manifestado, la situación que se encontró el Consejo fue de abandono, descuido, desatención en todos los sentidos. A pesar de la falta de recursos, hemos venido trabajando. Lo resaltante en este tema, y cuando iniciamos la conferencia, mencioné qué fue de la lucha frontal contra la corrupción. El año pasado, en noviembre, se presentó un diagnóstico situacional de todas las procuradurías anticorrupción a nivel nacional. Entendimos y creímos, como lo he mencionado, que el interés del gobierno era la lucha frontal contra la corrupción. Entonces, lo primero que hicimos fue voltear la mirada hacia las procuradurías anticorrupción y por lo tanto se generó este informe situacional que fue presentado en noviembre del año pasado, en la cual concluíamos en que las procuradurías a nivel nacional requerían de una reestructuración y para tal fin solicitábamos que se duplique su presupuesto, que ascendía aproximadamente a 35 millones de soles. ¿Cómo podemos entender
¿Cómo podemos pedir lucha frontal contra la corrupción cuando, les pongo como ejemplo, en una de las procuradurías que tiene una carga procesal de más de 1.800 casos encontramos tan solo a 2 abogados? Créanme, 14 de noviembre del 2016, hasta la fecha, no hay un solo pronunciamiento. Se encuentra este pedido desde febrero de este año en el Ministerio de Economía y Finanzas. Hace 15 días ha habido oficios reiterativos al despacho del ministro de Economía. Ya cansados de ello, lo que hemos hecho es trasladarle este informe, este diagnóstico de las procuradurías. No contentos con ello, yo he estado viajando últimamente por todo el país para efectivamente, si bien es cierto, este documento fue elaborado en base a la información que nos proporcionaron cada una de las procuradurías, pero consideré que era prudente acudir a los lugares y me he encontrado realmente con una situación bastante delicada, que no favorece en nada la defensa que vienen ejerciendo los procuradores a nivel nacional. Esa es una manifestación clara de luchar contra la corrupción. Estamos hablando de noviembre, ya vamos a tener un año y no se dice absolutamente nada. ¿En cuántos procesos intervienen los procuradores? En casi 700.000 casos. 700.000 casos a nivel nacional. Y la Procuraduría Anticorrupción interviene en más de 33.000 casos. Precisamente por eso se pidió la reestructuración y la dotación de recursos. Reitero, eso es luchar contra los procuradores, registro de los casos de pérdida de dominio, registro de las claves de acceso al fiscal, SPIC, RENIEC, registro de casos emblemáticos a cargo de las procuradurías públicas y hemos implementado el sistema de administración de expedientes de las procuradurías que en este momento se venían implementando. Y bueno, hay muchas cosas más. Les puedo decir, por ejemplo, en cuántos arbitrajes han intervenido los procuradores a nivel nacional. 2.744 arbitrajes. Específicamente en el caso de Odebrecht 177. Yo creo que en cualquier otro momento podemos ahondar más con esta información, pero le reitero una vez más que nuestro propósito fue y será, desde donde nos encontremos, trabajar por el sistema de defensa jurídica del Estado. Y reitero una vez más que le transmito mi preocupación al Congreso de la República porque estos hechos una vez más corroboran que se requiere de una Procuraduría General de la República independiente, autónoma, totalmente desvinculada del poder político para que no vuelva a ocurrir esta situación que ya se dio hace 2 o 3 años cuando el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia me destituyeron del cargo. ¿Para qué cree que yo debería renunciar al cargo luego de que haya deseado todo este abandono y ganar su influencia? No le escuché. ¿Cree que yo debería renunciar al cargo luego de todo lo que haya deseado? Bueno, no me compete a mí precisar. ¿O que está adecuado para el cargo de ministra de Justicia? Esa decisión le corresponde a la señora Marisol Pérez Tello. Ayer se volvió a recordar su cierta cercanía con el partido de Lapra. ¿Qué puede responder usted? Porque otra vez uno puede vivir estas fotos y ha tenido que compartir algunas... Bueno, yo no puedo negar, señor periodista, yo no puedo negar, tengo amistades como todo el mundo. Y tengo una amistad, yo lo dije en su momento, una amistad de muchos años con la familia Tambini Ávila. Y eso no me descalifica en lo absoluto. Y cada uno de ustedes y el pueblo en general es testigo de cómo he trabajado.
y puedo decirlo en este momento claramente, ¿dónde nacieron los casos más importantes que hoy son de conocimiento de la opinión pública? ¿Dónde nació el caso del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, del señor Burga? ¿Dónde nació el caso Ecoteva, que involucra al expresidente Alejandro Toledo? ¿Dónde nació el caso Ollanta Humala, Narín Heredia? Y así podría darle todo un listado. Nació en la Procuraduría de Lavado de Activos. Usted hace un par de meses en una entrevista televisiva que no encontraba indicios suficientes que involucren a un presidente de la nación en el caso de la Bajada. Después de unos meses, tras la revelación de las siglas AG en la agenda de Marcelo Brecht, ¿sigue pensando lo mismo? Quiero aclarar ese punto. Lo que dije en ese momento, cuando la periodista me preguntó por todos los presidentes, fue lo siguiente. Me preguntó, ¿y Alejandro Toledo? Creo que ya se cerró el círculo, esa fue mi respuesta. ¿Y Ollanta Humala? Aún no. ¿Y Alan García? Y quiero que quede claro, dije, hasta el momento no hay una sola delación. Posteriormente, la procuradora, como todos los procuradores que gozan de autonomía y de independencia, lo que hizo fue denunciar al expresidente Alan García. Ahora mismo hay una investigación que está a cargo de la Procuradora de Lavado de Activos, una investigación contra la señora Keiko Fujimori y otras personas. Como todos, yo estoy informada por los medios de comunicación. Yo no soy sujeto procesal. Yo no puedo entrar al fondo del tema. Quizá más adelante, ahora que ya no estoy en el cargo, pueda comentar con mayor libertad. Hay abogados que han viajado justamente para participar en las diligencias que ha programado la Fiscalía, en donde se ha llevado a cabo la manifestación del señor Yehude Simons, y el señor Alan García ha solicitado que su declaración se lleve aquí en Lima y exhorto. Estamos a la espera de que la Fiscalía programe la diligencia correspondiente, pero sí hemos solicitado a la Fiscalía, porque ya hemos visto que había vencido el plazo de la investigación, hemos solicitado que declare compleja esta investigación por cuanto existen muchas diligencias pendientes de actuación y no queremos que pase, porque también hay otro caso por el tema de Olmos en donde la Fiscalía ha pedido el archivamiento del caso y nosotros nos hemos opuesto, que se llama sobreseimiento, nos hemos opuesto a este sobreseimiento y estamos esperando que los jueces de esa localidad señalen la fecha de la audiencia para ir a sustentar por qué estamos en contra de que la Fiscalía archive ese proceso. Señores, muchas gracias. Muy gentiles por asistir. Muy bien, esas han sido las declaraciones de la ex presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, conjuntamente con Catherine Ampuero y Liliana Mesa, quienes han asumido el cargo de hasta el día de ayer como de procuradora ad hoc. Hemos podido escuchar cómo Julia Príncipe ha hecho una serie de denuncias, entre ellas la destitución de la procuradora ad hoc Catherine Ampuero, quien estaba investigando los presuntos sobornos que habría hecho la empresa brasileña a funcionarios peruanos.
en esta conferencia que ha realizado, que ha venido presentando estas denuncias, ha asegurado que la destitución que ha sido contra la ex procuradora Catherine Ampuero ha sido un pedido del presidente Pedro Pablo Kuczynski y de la ministra Zavala. En cualquier momento estaremos volviendo con ustedes. Adelante en estudio. Al pendiente porque sin duda las declaraciones de Julia Príncipe y de Catherine Ampuero van a tener reacciones inmediatas. Julia Príncipe se ha preguntado y ha dicho que hay hechos que involucran al presidente Kuczynski y Zavala y se ha preguntado cuál es el interés de ambos de destituir a la procuradora Ampuero y ha dicho además que pues ha habido injerencia del Ejecutivo en esta destitución. Además también, bueno, ha habido contundentes declaraciones por parte de la ex procuradora ad hoc Catherine Ampuero y con eso